¿Alguna vez te has preguntado de qué serías capaz si nadie te estuviera mirando? ¿Qué harías si tuvieras poder absoluto sobre otra persona? ¿Y si te dijeran que tus acciones, por crueles que parezcan, están justificadas por un bien mayor? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los experimentos más impactantes de la historia de la psicología. Un experimento que comenzó en un sótano, pero terminó por revelar el lado más oscuro del alma humana. Bienvenido a El efecto Lucifer, la obra maestra del psicólogo Philip Zimbardo. Este no es solo un análisis científico, es un espejo que nos obliga a mirar de frente lo que no queremos ver. Que todos tenemos la capacidad de hacer el bien, pero también de caer en las profundidades del mal. El efecto Lucifer nos plantea una pregunta incómoda. ¿Qué transforma a una buena persona en alguien capaz de causar daño? Y, más importante aún, ¿cómo podemos evitar convertirnos en ese alguien? Si quieres entender cómo las situaciones moldean nuestras decisiones, si buscas respuestas reales sobre el poder, la obediencia y la moral, entonces quédate conmigo, porque este viaje no solo es psicológico, es profundamente humano y tal vez, solo tal vez, al final, descubras al héroe que vive dentro de ti. Año 1971. Universidad de Stanford, California. Un sótano común y corriente del Departamento de Psicología se transforma en una prisión improvisada. No hay barrotes reales ni muros de concreto, pero lo que está por ocurrir allí cambiará para siempre nuestra forma de entender el comportamiento humano. Philip Zimbardo, psicólogo y profesor, tenía una hipótesis audaz. ¿Es la maldad inherente al individuo o es el entorno el que la crea? Para ponerla a prueba, diseñó un experimento que dividiría a estudiantes voluntarios en dos grupos: guardias y prisioneros. Todos eran jóvenes, sanos, sin antecedentes violentos. La asignación fue al azar. El único factor que los distinguía era el rol que se les otorgó. Pero lo increíble fue lo que vino después. Desde el momento en que los prisioneros fueron arrestados en sus casas, sí, arrestados de verdad por policías reales, comenzó el colapso de la identidad personal. Se les despojó de sus nombres, se les dio un número. Fueron vestidos con batas sin ropa interior, con cadenas en los tobillos, gorras de tela en la cabeza. Todo pensado para humillarlos, para despojarlos de su individualidad. Los guardias, en cambio, recibieron uniformes militares, gafas de sol que ocultaban su mirada y un silbato colgado del cuello. Nadie les dijo explícitamente que fueran duros, pero se les dio poder. ¿Y qué pasó cuando el poder se encontró con la impunidad? El infierno se desató. En solo 36 horas, uno de los prisioneros sufrió una crisis emocional severa y tuvo que ser liberado. Los guardias comenzaron a mostrar comportamientos sádicos, castigos físicos, humillación verbal, privación del sueño, encierros en la celda del aislamiento, una especie de caja claustrofóbica. Los prisioneros, por su parte, entraron en un estado de sumisión total. Algunos lloraban, otros se negaban a comer. Intentaron una rebelión, pero fueron castigados brutalmente. ¿Y lo más aterrador? Ninguno de ellos estaba actuando. No eran psicópatas, no eran criminales. Eran jóvenes comunes, transformados por un sistema. El experimento fue cancelado al 6º día. Estaba planeado para durar 2 semanas. Pero el deterioro psicológico, la crueldad creciente y la indiferencia moral fueron tan alarmantes que incluso Zimbardo, el propio director del estudio, se dio cuenta de que se había cruzado una línea peligrosa. ¿Y por qué es esto importante? Porque nos enseña que no basta con decir «yo nunca haría algo así». La verdad es que las circunstancias, el contexto, el poder y la presión social pueden convertir a cualquiera de nosotros en algo que jamás imaginamos. El experimento de la cárcel de Stanford no fue un simple ejercicio académico, fue una advertencia, una lección de vida que nos recuerda que el mal no empieza con monstruos. Empieza con personas comunes, como tú, como yo, en el momento equivocado,
en el lugar equivocado y con el rol equivocado. ¿Qué es exactamente el efecto Lucifer? Philip Zimbardo lo define como el proceso psicológico por el cual personas buenas se transforman en agentes del mal bajo ciertas condiciones sociales y situacionales. No es una metáfora religiosa, es una radiografía de cómo se rompe la ética cuando las estructuras lo permiten o incluso lo fomentan. El nombre proviene de la figura de Lucifer, el ángel más brillante que según la tradición cristiana fue expulsado del cielo y se convirtió en Satanás. La idea central, que incluso los más puros pueden caer, que el mal no es solo cuestión de maldad individual, sino de entorno, de sistemas, de dinámicas de grupo, de roles impuestos y obediencia ciega. Y esto cambia todo, porque nos obliga a dejar de buscar al villano como un individuo aislado y empezar a mirar al sistema que lo formó. Desde un guardia de prisión hasta un empleado de oficina, un soldado, un jefe o incluso nosotros mismos. ¿Te atreves a ver cómo opera el efecto Lucifer? Aquí están sus 7 pilares. 7 mecanismos que, según Zimbardo, transforman al individuo en verdugo. Desindividualización. Cuando nos ocultan detrás de un uniforme, una máscara o un alias, dejamos de sentirnos responsables. Perdemos nuestra identidad y dejamos que el grupo piense y actúe por nosotros. Deshumanización del otro. El enemigo ya no es una persona, es un número, un estereotipo, un problema. Cuando dejamos de ver al otro como humano, todo está permitido. Obediencia a la autoridad. Solo seguía órdenes. ¿Cuántas veces se ha usado esa frase para justificar atrocidades? Desde el nazismo hasta experimentos como el de Milgram, se ha demostrado, cuando una figura de autoridad nos ordena actuar, la mayoría obedece, aunque su moral diga lo contrario. Conformidad con el grupo. Nadie quiere ser el raro, el débil, el que se opone. El grupo crea una presión invisible pero poderosa. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Justificación ideológica. Lo hacemos por una causa. Cuando se cree que el fin justifica los medios, la conciencia se silencia. Y cualquier barbaridad parece legítima si se ampara en un ideal. Papel de espectador pasivo. El silencio también es complicidad. Cuando vemos el mal y no actuamos, somos parte del problema. La indiferencia alimenta al verdugo. Desplazamiento de la responsabilidad. No fue mi culpa. Así funciona el sistema. No tuve opción. El mal florece cuando nadie se hace cargo. ¿Y por qué es tan importante entender estos mecanismos? Porque si sabemos cómo opera el efecto Lucifer, podemos detenerlo, podemos resistirlo, podemos elegir el bien aún en medio del caos. Zimbardo no escribió este libro para asustarnos. Lo escribió para despertarnos, para mostrar que sí, tenemos un lado oscuro, pero también una luz poderosa. Que si el sistema nos empuja al abismo, también podemos ser quienes lo desafían. Que el verdadero poder está en tomar conciencia, en resistir la presión, en ser valientes, incluso cuando todos los demás se han rendido. Lo que ocurrió en la prisión simulada de Stanford no fue una anomalía, fue un espejo, un reflejo de lo que ocurre y ha ocurrido una y otra vez en el mundo real. Porque cuando las condiciones se repiten, el efecto Lucifer también se activa. Y sus consecuencias no son simples experimentos psicológicos, son tragedias humanas. Caso 1. La prisión de Abu Ghraib, Irak, 2003. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Prisioneros iraquíes desnudos, encapuchados, apilados como objetos. Algunos siendo atacados por perros, otros forzados a posar en posturas degradantes. Los responsables, soldados estadounidenses, jóvenes, ciudadanos comunes, muchos sin historial de violencia. ¿Qué ocurrió? Se encontraban en una prisión caótica, bajo estrés constante, con órdenes ambiguas, sin supervisión y con poder total sobre los detenidos. Las condiciones eran perfectas para el efecto Lucifer. Los soldados justificaron sus acciones como parte del trabajo, la estructura los avalaba. Pero el daño estaba hecho. El mundo vio hasta dónde puede llegar la crueldad cuando el sistema se lo permite. Caso 2. El genocidio de Ruanda.
1994. En apenas 100 días, más de 0 personas fueron asesinadas en Ruanda. Vecinos matando a vecinos. Amigos traicionando a amigos. Padres obligados a matar para no ser asesinados. ¿Cómo se llegó a ese punto? Años de propaganda, deshumanización, miedo y una ideología que decía, ellos no son como tú. El resultado, una tragedia impensable, alimentada por los mismos mecanismos que Zimbardo denunció: deshumanización, obediencia, presión grupal, desplazamiento de la responsabilidad. No eran monstruos, eran personas comunes atrapadas en un sistema asesino. Caso 3. Los campos de concentración nazis, 1939-1945. ¿Cómo logró un régimen convencer a miles de hombres y mujeres de participar en un genocidio sistemático? No todos eran fanáticos. Muchos eran burócratas, médicos, soldados rasos. Obedecían, se adaptaban, se justificaban. En los juicios de Nuremberg, los criminales de guerra dijeron: solo seguíamos órdenes. Zimbardo citó esto para demostrar que el mal puede institucionalizarse, volverse rutina, tarea diaria, hasta que asesinar se convierte en un trabajo más. El horror de los campos de concentración no surgió de la nada. Fue el resultado de un proceso social escalonado, respaldado por ideología, miedo, autoridad y silencio colectivo. Caso 4. El bullying y el acoso en las escuelas y redes sociales. Actualidad. El efecto Lucifer no solo vive en campos de guerra o cárceles, también se manifiesta en aulas escolares, oficinas, redes sociales. ¿Cuántas veces se convierte una persona en blanco de humillación colectiva? ¿Cuántas veces alguien se burla, otro ríe, otro filma y nadie hace nada? Es el mismo patrón: deshumanización, conformismo, roles, ausencia de empatía. Pero esta vez, tú puedes frenarlo. Porque el efecto Lucifer no es inevitable. Se puede resistir y comienza con una elección valiente. Ser el primero en decir no. Estos casos nos enseñan una lección vital. El mal no empieza con grandes explosiones. Comienza en lo pequeño, en lo que se tolera, en lo que se calla, en lo que se normaliza. Por eso, entender el efecto Lucifer es un acto de responsabilidad, porque solo si reconocemos los síntomas, podremos romper el ciclo. Solo si educamos en empatía, compasión y coraje, podemos evitar nuevas tragedias. ¿Cómo resistir el efecto Lucifer y desarrollar el efecto héroe? Aquí es donde todo cambia. Ya hemos visto cómo el entorno puede transformar a las personas para mal, pero ahora vamos a descubrir el otro lado de la moneda, porque también existen quienes, aún en los peores escenarios, deciden hacer lo correcto. Zimbardo lo llamó el efecto héroe, una fuerza humana y poderosa que puede emerger en cualquier momento, desde cualquier corazón, incluso en ti. ¿Qué es el efecto héroe? A diferencia del efecto Lucifer, que transforma lo común en cruel, el efecto héroe transforma al individuo común en alguien capaz de desafiar lo injusto, arriesgarse y salvar vidas. No se trata de poderes sobrenaturales, no se trata de fama, ni de reconocimiento. Se trata de una elección. Hoy no voy a callar, hoy no voy a participar del mal, hoy voy a defender lo que es justo, aunque sea difícil. ¿Cómo resistir el efecto Lucifer? Conscientemente, Zimbardo y otros psicólogos sociales han identificado herramientas mentales, hábitos y decisiones que ayudan a resistir la presión del entorno. Aquí tienes algunas de las más poderosas. 1. Cultivar la conciencia del momento presente. Pregúntate, ¿qué está ocurriendo a mi alrededor? ¿Estoy actuando por decisión o por presión? La conciencia te permite detener la corriente del mal antes de que te arrastre. 2. Nombrar lo que ves. Si algo te incomoda, si algo huele a injusticia, si alguien está sufriendo, nómbralo. Hablarlo le quita poder al silencio. Como dice el dicho, lo que no se nombra, no existe.
Respetar tu brújula moral, incluso si estás solo. Hay momentos en los que nadie más se opondrá. Es ahí cuando más importa tu voz. Recuerda, los héroes verdaderos no esperan multitudes. Dan el primer paso, aun cuando tiemblan. 4. No delegues tu responsabilidad. Frases como, no es mi problema, alguien más lo hará. O, solo sigo órdenes. Son la raíz del efecto Lucifer. Rompe con eso. Tú eres parte del cambio. Tú eres el actor principal de tu propia ética. 5. Busca aliados, pero no dependas de ellos. Aunque estés solo, tu valor cuenta. Pero si encuentras a otros que piensan como tú, únete. La resistencia moral es más fuerte cuando se multiplica. 6. Recuerda, el tiempo de actuar es ahora. La mayoría de los que cayeron en el mal nunca se imaginaron en esa posición, pero llegaron ahí porque no actuaron a tiempo. Hoy, no mañana, es cuando se forma el carácter y tu decisión de resistir comienza ahora. El efecto héroe en acción. Ejemplo, Zimbardo fundó el Heroic Imagination Project para estudiar y enseñar cómo las personas comunes pueden volverse héroes cotidianos. Desde jóvenes que interrumpen una pelea en la escuela, hasta trabajadores que denuncian injusticias en sus empresas, o civiles que salvan vidas durante guerras y desastres naturales. El heroísmo real existe, inspira y transforma sociedades. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero hoy, pero podemos cambiar cómo actuamos en él. Y eso cambia el curso de la historia. Tú puedes ser parte del problema o puedes ser la chispa del cambio. La elección es tuya. ¿Cuál eliges? El experimento de la prisión de Stanford no solo reveló lo peor del ser humano, también nos ofreció una verdad incómoda. No hay monstruos. Solo personas como tú y como yo puestas en situaciones monstruosas. Y eso puede parecer aterrador, pero también es una llamada poderosa, porque si el mal se aprende, el bien también puede elegirse. El poder de la elección. Tú no eres simplemente el producto de tu entorno. Eres un agente activo en tu vida. Cada día, en cada decisión, puedes resistir el conformismo, desafiar la indiferencia y abrazar el coraje. Puedes formar parte del sistema o convertirte en quien lo cuestiona. Puedes seguir órdenes o encender una revolución interior basada en valores. El llamado a la valentía. Mira a tu alrededor. Hay injusticias que gritan en silencio. Hay personas que sufren mientras otros miran hacia otro lado. Y hay oportunidades, sí. Oportunidades para actuar con decencia, con dignidad, con heroísmo. No necesitas una capa, ni una insignia, ni fama. Solo necesitas decidir que tu alma no se vende, que tu conciencia vale más que la aprobación social, y que tu vida tiene un propósito más alto que simplemente encajar tu luz en la oscuridad. Tal vez seas la única voz en medio del silencio. Tal vez seas la única mano que se extiende en medio del miedo. Tal vez seas el inicio de una nueva historia. Una historia donde las personas dejan de ser parte del experimento y se convierten en la fuerza que lo detiene. Un último pensamiento. Zimbardo nos mostró el efecto Lucifer, pero también nos regaló una pregunta. ¿Y si el mal no es inevitable? ¿Y el heroísmo está al alcance de todos? Tal vez el mundo no necesita más espectadores, sino más héroes silenciosos. Más personas como tú dispuestas a decir, no, aquí no, conmigo no. Yo elijo lo correcto. Elige ser esa persona. Porque el mayor experimento no está en un laboratorio. Está ocurriendo ahora, en cada rincón del mundo, y tú eres parte de él. ¿Cuál será tu papel?